Bienvenidos nuevamente a este tiempo de meditación con la palabra de Dios. Recuerden que estamos proponiéndonos 4 disciplinas en nuestra vida cristiana que nos van a ayudar a crecer, a mantenernos firmes en nuestra fe, a madurar, a conocer más a Dios y a que nuestra relación con Dios sea profunda cada vez más. Antes de continuar, quiero hacer 2 precisiones relacionadas con el devocional anterior. Y fue que dije de alguna manera como si Babilonia fuera la que le dio permiso al pueblo de Israel para regresar a la reconstrucción del templo. Pero en realidad lo que sucedió fue que ya el imperio babilónico ha caído bajo el dominio de los persas. Y son este imperio de los persas los que permiten a quienes están en Babilonia del pueblo de Israel que quieran regresar para la reconstrucción del templo, entonces ir a hacerlo. Muchos no quisieron hacerlo porque ya estaban muy cómodos en los territorios de Babilonia, tenían casas, vivían cómodamente y no quisieron regresar, y estos son los que para este tiempo entonces también agrupamos en el grupo de los dispersos, de los exiliados. Y la segunda precisión que quiero hacer es que por ahí quedó como si el Evangelio de Juan perteneciera al grupo de los sinópticos, y en realidad una aclaración más, es que los sinópticos son solo 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a revisar en los próximos días por qué se llaman sinópticos y a dar algunas instrucciones acerca de estos preciosos escritos del Señor. Jesús no dejó ningún escrito. La única vez que la palabra de Dios nos habla de Jesús escribiendo es cuando lo hace en la arena, curiosamente. Así que vamos a mirar un poquito cómo es que entonces aparecen estos escritos. Hay 3 etapas en la formación de los escritos del Nuevo Testamento. La primera etapa tiene que ver con la vida de Jesucristo. Para muchos estudiosos y que revisan pues los calendarios de acuerdo a la cronología y todo esto, para ellos en realidad el nacimiento de Jesucristo sucedió 4 años antes de Cristo. Entonces hay unos errores allí con el tema de los días, de los calendarios. No vamos a meternos en eso. Solamente lo menciono para decir que entonces la vida de Cristo se cuenta desde más o menos año 6, año 5 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo. Para el año 27 Jesús entonces es que aparece en el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y a partir de allí entonces empieza su proceso de formar a este grupo de discípulos que serán los que toman la tarea a continuación. Toda esta instrucción, todo este caminar es experiencial, es oral, porque no hay ningún escrito, ni siquiera los discípulos de Jesús se toman la molestia de tomar notas, de tomar fotos, absolutamente no. Entonces, este ciclo se cierra con la muerte de Cristo en la cruz, con su resurrección y con su ascensión. A partir de allí aparece otro periodo, un segundo periodo que será el que va a ir desde el año 30 hasta el año 70 después de Cristo, es decir, a partir de Pentecostés, como está registrado en Hechos capítulo 2, y con el fundamento pues de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Jesús también, los discípulos se convierten en testigos oculares, testigos evidentes del Jesús resucitado, y es lo que van a hacer. Los discípulos se van a dedicar su vida a predicar el legado de Jesús, van a estar celebrando con la nueva comunidad cristiana la resurrección de Jesús, y lo hacen en el partimiento del pan, en las casas y también en el templo, y también enseñando a quienes toman la decisión del bautismo para que sigan creciendo y conociendo los principios que ellos aprendieron al lado de Jesús. Eso está entonces entre el año 30 y el año 70. También por este tiempo se agregan nuevos discípulos a través del ministerio de los apóstoles. Por allí aparece Bernabé, aparecen los 7 diáconos de Hechos 6, que ellos son elegidos para una función de servicio especial para atender las vidas de los griegos, pero finalmente ellos se convierten también en discípulos que hacen lo que hacen los discípulos de Jesús: predicar, enseñar y celebrar la resurrección de Cristo, como ya lo mencionamos.
Según los estudiosos, para el año 36 después de Cristo, más o menos, es que aparece un personaje muy importante, el apóstol Pablo. Y entonces es este hombre, después de su conversión, más o menos para el 36 después de Cristo, que empieza con su legado, su comisión del evangelio a los gentiles. Sin embargo, ese llamado o esa predicación del evangelio a los gentiles entonces va a despertar un poco de conflictos, de discusiones entre los judíos y entre los gentiles que están acercándose a Cristo, y para el año 50 entonces se realiza en Jerusalén el famoso Concilio de Jerusalén, donde van a poner acuerdos acerca de qué hacer con los gentiles que reciben a Cristo, si ellos se obligan a ser judaizados o a seguir los ritos y tradiciones de los judíos, o si definitivamente ellos no están obligados a esto. Y ya tenemos entonces en el libro de Hechos toda esta discusión y las conclusiones a que llegaron. Termino diciendo entonces que después del año 50, más o menos, es decir, después de este concilio, es que entonces el apóstol Pablo empieza a escribir sus cartas a distintas comunidades. Y esto nos ayuda entonces a sacar una conclusión bastante precisa y lógica, que en realidad es el apóstol Pablo quien empieza a dejar como primicia sus escritos. Él no se iba a imaginar que eso iba a ser instrucción para nosotros hoy. Lo escribió para esas iglesias, escribió esas cartas viendo las necesidades que tenía cada congregación, cada comunidad. Pero qué cosa tan importante, hoy esas cartas también se convierten en instrumentos de navegación para los cristianos del siglo XXI. Permítanme leer el Salmo 119, desde el 105 en adelante, que dice para nuestra meditación devocional: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Me imagino al salmista en una noche bien oscura, o viviendo su vida como en esa condición, en una completa oscuridad, que va a dar el paso siguiente y no sabe a dónde va a caer, a un hueco, a un abismo, va a chocar con una piedra, va a caer en un río, en esa clase de oscuridad. Pero de repente descubre algo muy importante: la palabra. Y la palabra se le enciende como una lámpara y le dice dónde debe poner su pie. Así es la palabra para el salmista, y así él se acerca a ella como esa luz que se enciende para decirle dónde debe dar el próximo paso. Que leamos la palabra, que la meditemos y que sea para nosotros esa consejera, esa ayuda, esa luz relacionado con cuál es la próxima decisión que debemos tomar, cuál es el próximo paso que debemos dar. Dios les bendiga.